salvación. Nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él es quien rescata del hoyo tu vida. Bendiciones, tengan todos muy buenas tardes para los que están aquí presentes y también para los que están en la comodidad de su hogar. Para mí es un inmenso placer, es un privilegio estar al frente de esta congregación. Todos nosotros sabemos que el mundo está en unos acontecimientos muy terribles. ¿Sí o no? Por lo tanto, como dirían en el argot popular, tenemos que alinearnos y hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Si nosotros realmente queremos entrar al reino de los cielos, tenemos que hacer su voluntad. Amén. Glorioso Dios. Bien. El título de la prédica de hoy que le hemos puesto es: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y el tema de esta prédica es: nunca os conocí. Y nuestro texto base en la tarde de hoy está en Mateo 7:21. Vamos a orar para que el Señor siga haciendo en medio nuestro lo que Él sabe hacer. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por permitirnos venir aquí a tu casa de oración a exponer tu palabra. Pasa carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar de ella con denuedo. Ayúdanos, Señor, no solamente a que seamos personas oidoras, sino también hacedoras de tu palabra. Todo esto te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Mateo 7:21. Cuando todos lo tengan, por favor, digan amén. ¿Ya está en la pantalla? Glorioso Dios. Dice la versión de la Reina Valera 1960, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quiero preguntar, ¿alguien sabe el significado de la palabra, en este término, palabra que dice Señor? ¿Alguien sabe ese significado? Sé que muchos lo saben, pero indagando dentro del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que es un
término de respeto, un término con el cual se le dirige a una persona superior, a una persona mayor en edad, una persona digna a un cargo o a una posición. Hoy, amada iglesia, amados hermanos, vamos a ver por qué hacer la voluntad de Dios es tan importante en nuestras vidas. Miren, la decisión entre dos reclamos del señorío de Jesús, uno falso y el otro verdadero, que podemos encontrar en este texto base, cuando dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Al leer, amada iglesia, este texto, podemos ver un reclamo, según dice Jesús en este texto, porque muchos me dirán Señor. En aquel día muchos me llamarán Señor, Señor, y dirán que en el nombre de Jesús ellos profetizaron, y también dirán que en el nombre de Jesús ellos echaron fuera demonios, y que también en su nombre ellos dirán que hicieron milagros. Pero el Señor es claro, preciso y conciso, porque ellos, después de todo ese cuestionamiento, Él le dice: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Más claro de ahí no puede cantar un gallo, amados hermanos. Porque el Señor lo dice y lo rectifica, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Que quede claro eso. Voy a repetirlo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Miren, Jesús habló aquí de una confesión verbal apropiada, donde estos llamaron a nuestro Señor Jesús Señor por dos ocasiones. Esto, amados hermanos, es vital, pero nunca suficiente por sí solo, pero nunca suficiente por sí mismo. Miren, nosotros debemos utilizar el lenguaje de Señor, Señor, pero no podemos ser salvos si no lo hacemos a Él, Señor, Señor nuestro. Valga la redundancia. Oigan bien, debemos usar el lenguaje Señor, Señor, pero no podemos ser salvos
si no lo hacemos a Él, Señor nuestro. Amén. Para todo eso, para poder ser salvo, tenemos, amados hermanos, que hacerlo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque para ser siervo tenemos que hacer la voluntad de nuestro Señor. Para nosotros ser siervos de Él, tenemos que someternos a hacer no la voluntad de nosotros, como muchos tildan en hacer, sino la voluntad de aquel que nos llamó. Amén. Glorioso Dios. Miren, aunque los hipócritas puedan decir con hipocresía y actuar de la misma forma de hipócritas, nosotros, como verdaderos creyentes, sometidos a su palabra, no debemos avergonzarnos de decir en alta voz: Él es nuestro Señor. No debemos ocultar, como muchos tildan hacer, que en ciertos sitios dicen que son y en otros sitios no se atreven a decir nada. Nosotros debemos mantenernos firmes en lo que estamos haciendo, en quien hemos creído, y mantener nuestra frente en alta, que Él es nuestro Señor. Nosotros somos siervos de Él, y día tras día, minuto tras minuto, tenemos que hacer su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque por la voluntad de nosotros no vamos a poder, no la vamos a hacer. Solamente llegaremos al reino de los cielos si cumplimos su voluntad. Amén. Miren, esta advertencia de Jesús en este texto base de la tarde de hoy, Mateo 7:21, se le aplica a las personas que hablan a Jesús diciendo cosas acerca de Jesús, valga la redundancia de su nombre, pero realmente tenemos que entender, amados hermanos, que ellos lo dicen en cierto aspecto y al mismo tiempo ellos tratan de maquillar algunas acciones que ellos hacen, y no que ellos crean en Jesús como que es algún demonio, sino simplemente dicen la palabra de una manera muy superficial, de una manera muy por encimita, porque su mente está en otro lugar y ellos creen que hay algún valor en cada una de sus mentes, esas mentes que están vacías, y ellos quieren cumplir con algún tipo de obligación religiosa sin ningún tipo de amor en su corazón y al mismo tiempo sin alma
y sin espíritu, solamente con palabras huecas, solamente con palabra vacía y pensamientos que se desvanecen. Miren, esta advertencia de Jesús se aplica realmente a las personas que dicen Señor, Señor. Y sin embargo, oigan bien, su vida espiritual no tiene nada que ver con el diario vivir de cada uno de ellos. Esta advertencia, amada iglesia, amados hermanos, de nuestro Señor Jesús, aplica a las personas que dicen Señor, Señor, y sin embargo su vida espiritual no tiene nada que ver con su vida diaria. ¿Estamos claros con eso? Ellos vienen a la iglesia tal vez por cumplir con ciertas obligaciones, o para que el pastor lo vea, o para que el hermanito lo vea, o la hermanita lo vea, obligaciones religiosas. Sin embargo, pecan contra Dios y pecan contra el hombre. Así de sencillo. Por un lado, los santurrones, porque llegan a la iglesia, y por el otro lado, como dicen, orando y con el mazo dando. Santo papá. Pero miren, estos son de lo que algunas veces, o mejor dicho, todo el tiempo, hablan como ángeles y viven como demonios. ¿Cómo fue que dijo el pastor? Estos hablan como ángeles y viven como demonios. Sí, amados hermanos, personas que tienen la lengua suave como Jacob, pero tienen las manos ásperas como Esaú. Todos nosotros sabemos el comportamiento de Jacob, ¿sí o no? Glorioso Dios. Y también nosotros sabemos cómo eran las manos de Esaú. Amén. Miren, Jacob en el Génesis 32:11, allí él habló de esas manos de Esaú. Y él suplicaba que no lo hiriera. Vamos a leerlo, vamos a buscarlo rapidito. Ya está en la pantalla. Génesis 32:11, versión Reina Valera 1960. Dice: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Ese era, amados hermanos, el temor de Jacob. Retornando a nuestro texto base, nosotros tenemos que entender lo que él mismo nos plantea por no ser obediente. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino. Mire, por más que usted vea a muchas personas diciendo aleluya, gloria a Dios, si no hacen la voluntad del Padre que está en los cielos,
nananina, ni Chevita que no va. Es imprescindible que cada uno de nosotros que confesamos la fe, hagamos la voluntad de nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Vamos a entrar al contexto de este texto para poder entender un poco mejor lo que estamos estudiando en la tarde de hoy. Amén. Vamos a ampliar Mateo 7, 22 en la versión Reina Valera 1960 como parte del contexto. Esta dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? En símbolo de pregunta. Oigan, amados hermanos, al decir este contexto, muchos me dirán en aquel día, miren, es algo asombroso que Jesús afirmó que Él es la persona que deberían enfrentar en el día del juicio y que Él es correctamente llamado Señor, Señor. También Él afirma que Él es el juez, que Él es el juez de todos los hombres en aquel día cuando le veremos cara a cara. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren, al decir la escritura, al decir la palabra en aquel día, Jesús llamó nuestra atención al día venidero del juicio a cada uno de nosotros los hombres. Cuando digo hombre me refiero a los dos géneros, mujer y hombre. Ahora, amados hermanos, tengo múltiples de preguntas para cada uno de ustedes. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo principal de tu vida? ¿Cuál es el objetivo principal de tu vida como una persona cristiana? Segunda pregunta, ¿pensarás tanto en Él en aquel día como lo haces ahora? ¿O te considerarás entonces sabio por haberle seguido tan fervientemente? La cuarta pregunta, ¿te agrada poder defenderlo solamente ahora, en este momento? ¿O podrás defenderlo en ese día cuando todas las cosas del mundo y el tiempo se hayan derretido, se hayan vuelto nada? ¿Cuál de todas estas preguntas puede contestar? Miren, estas preguntas, amados hermanos, son preguntas fundamentales para cada uno de nosotros. Por eso, al decir Señor, Señor, no profetizamos, echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Oigan, las personas de las que habla Jesús han tenido grandes logros espirituales. Ellos profetizaron, echaron fuera demonios
e hicieron muchos milagros. Y quiero decirle, amados hermanos, amada iglesia, que estas cosas son cosas maravillosas, pero no significan nada si no hay una comunión verdadera. Oigan bien, no significan nada si no hay una comunión verdadera, sin esa conexión que debemos de tener con nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermanos, son cosas maravillosas, pero realmente no significan nada si no hay una comunión verdadera, si no hay una conexión real con nuestro Jesús. Pero miren, Jesús no parecía dudar de sus afirmaciones de ellos de haber hecho tales milagros. Él realmente no dijo que no profetizaron, que ni echaron fuera demonios y que ni hicieron tampoco milagros. Él no dijo nada de eso. Entonces, tenemos que entender que esto nos lleva a que a veces los milagros son concedidos por Dios por medio de falsos creyentes, por medio de falsos supuestamente llamados hermanos, entre comillas. Oigan bien, a veces los milagros son concedidos por medio de creyentes falsos. Pregunta: ¿qué aprendemos entonces de este ejemplo? La respuesta es sencilla, que si es la voluntad de Dios, va a venir de muchas formas. Oigan bien, si es la voluntad de Dios, va a venir de muchas formas, de la menos forma que usted, o de la mínima forma que usted lo está esperando. Miren, la buena teología, quiero decirle que no es algo suficiente para salvar a una persona. ¿Estamos claros con eso? Oigan, según la Biblia, según la Sagrada Escritura, Marcos 1:24 habla de que los demonios también proclaman un punto de vista adecuado acerca de una posición o acerca de la posición de Cristo como Señor. Vamos a leerlo, vamos a buscarlo rapidito. Marcos 1:24. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Ya está en la pantalla. Dice Marcos 1:24, Reina Valera 1960, diciendo: y en símbolo de pregunta, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. O sea, los mismos demonios reconocen y saben quién es Jesús. Pero miren, hermanos, someterse al señorío de Jesucristo
no es suficientemente algo para salvar a una persona. Alguien puede someterse toda una trayectoria, toda su vida, y ser un devoto, un seguidor y un siervo de los mandamientos éticos, pero no conocer a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Después de todos, amados hermanos, las gentes en este texto base del día de hoy no dijo Salvador, Salvador. Claro que no. Ellos dijeron Señor, Señor. Miren, las buenas obras, sin importar tan grande que sea, no son suficientemente algo para salvar a una persona, que quede claro con eso. Ni tampoco las obras de uno pueden probar una relación con Jesucristo como el Salvador. Oigan, echar milagro puede venir, o hacer milagro, mejor dicho, puede venir de fuente diferente a nuestro Dios. Créalo o no. Sí, amados hermanos, hacer milagros puede venir de fuente diferente a nuestro Dios. Hebreos 19:13, vamos a buscarlo rapidito, nos habla algo al respecto. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Hechos 19:13, ¿ya lo tienen? Dice Hechos 19:13 en la versión de la Reina Valera 1960. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Oiga, ¿cómo fue que dijeron? Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. También segunda de Tesalonicenses 2:9 dice que hay inicuos con obras del maligno. Vamos a buscarlo rapidito, vamos a leerlo. Segunda de Tesalonicenses 2:9, ¿ya está en la pantalla? Dice la versión de la Reina Valera 1960: inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás. ¿Por obra de qué? Por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, amada iglesia, amados hermanos, queda comprobado que sí, que hay otros que son utilizados para hacer cosas milagrosas, pero a la final es para confundirnos, para que pensemos o pensamos que son de Dios y son del maligno. Amén. Pero miren, Apocalipsis 13, del 1 al 12, habla de dos bestias. Aquí, amados hermanos, podemos ver un ejemplo más contundente
un ejemplo más palpable. Vamos a buscarlo para leerlo rapidito. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Apocalipsis 13:1, versión Reina Valera, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y dice el 2: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Pero miren, según dice el 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Ahí comienza la confusión. Y dice el 5: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esa fue la autoridad que se le dio de 42 meses. Y dice el 6: y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra, dice el 7, contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y acontece en el 8, diciendo que y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes fueron los que lo adoraron? Todos los moradores de la tierra que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Santo Papá. Y dice el 9, claro, preciso y conciso: si alguno tiene oído, que oiga. Santo Papá. Y dice el 11: si alguno se lleva, perdón, el 10, si alguno se lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de ¿quiénes? De los santos. Así es, gloria a Dios. Y dice, vamos, amada iglesia: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal
fue sanada. Miren, la autojusticia no puede salvar a una persona. Las personas que hablaron en el texto base de la tarde de hoy no dicen que han creído en Cristo para su justicia. Amén. Pero oigan, se necesita una justicia que no sea la de ellos ni la de sus propias obras, ya que nunca se puede alcanzar el perfecto estándar de Dios con la justicia nuestra. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren, quiero recalcarle que solo la justicia de Dios que se obtiene por medio de la fe en Jesucristo es la única que satisface los requisitos de la justicia de nuestro Dios, el Todopoderoso. Oigan, hermanos, es posible que muchas personas que piensan que son cristianos no sean salvas. Oigan bien, es posible que muchas personas que piensan que son cristianos o cristianas no sean salvas. Usted se preguntará, ¿por qué? ¿Estarán confiando en su correcta teología, en su dedicado servicio a Jesucristo, o en hacer grandes obras para que lo vean? Se lo dejo de tarea. Miren, algunas personas no conocen realmente quién es Dios. Y por ende no creen en nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador, su único que los redimió de pecado, y que en Él es que vamos a recibir la justicia. Muchos tratan de establecer su autojusticia. Como dirían por ahí, quieren mucho agarrar el toro por los cuernos y ellos mismos ser ellos. Y así no es, amada iglesia. Porque aquellos que no creen en el Señor Jesucristo como su Salvador, estos lo que están es revelando una falta de respeto y un desprecio enorme por el mandamiento y deseo de Dios de que aquellos crean en su Hijo. Por eso quiero decirle que Jesucristo rechaza a semejante persona porque están pensando en una incredulidad, y el ser
incrédulo es la más grande deshonra, es la más grande desobediencia. Juan 3:36, vamos a buscarlo rapidito, nos habla de tener vida cuando creemos en Jesús. Vamos a buscarlo rapidito, Juan 3:36, cuando lo tengan por favor digan amén. Ya está en la pantalla, dice la versión de Juan 3:36, Reina Valera 1960, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces queda claro, queda afirmado, según como dice Juan, hay que creer en el Hijo de Dios. Amén. Pero sin embargo, algunos maldosos que fingen ser cristianos, pero su corazón es amargo como la hiel, su corazón es negro como los zapatos que tengo puestos, son personas maldosas, que la maldad les sale por los poros, no creen y lo que hacen es vivir fingiendo que son cristianos, pero en realidad lo que son es hijos del diablo. Así de sencillo. Son malos con P de Juan. Miren, estos maldosos actúan con premeditación y con alevosía, y ellos se gozan guiando a los demás, guiando a otras personas a hacer el mal, y ellos riegan la voz para que algunos le crean, diciendo que tienen paz. Ellos dicen que tienen paz, dicen ellos, pero si usted va profundamente, ¿cómo usted puede creer que una persona que vive en el fuego del infierno va a vivir en paz o va a dormir en paz? Mentira del diablo, son cuentos y son jaranas de esas personas. De esto vamos a hablar en la próxima prédica, la próxima semana, si el Señor lo permite. Ya creo que Multimedia tiene el post hecho. Vamos a ver si nos lo ponen en la pantalla, en la pizarra, en la pared. Glorioso Dios. El post del domingo que viene, por favor. Ahí está. Ya el Señor nos dio, ayer estábamos haciendo los primeros pininos para poder hablar de esa palabra de los maldosos, donde dice que no hay paz para los malvados. Amén. Seguimos. Nosotros, amados hermanos, debemos de someternos a Jesucristo como Señor, pero debemos creer en Él como nuestro Salvador. Si nosotros queremos tener vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Recordemos, amados hermanos, que en el análisis final los milagros no prueban nada en lo absoluto. ¿Cómo fue que dijo el pastor? Que en el análisis final los milagros no prueban nada en lo absoluto. Miren,
Muchas personas significativamente hasta hicieron cosas en el nombre de Jesús. Sin embargo, estas personas nunca tuvieron una relación de amor, nunca tuvieron esa comunión tan estrecha con nuestro Señor Jesús. ¿Estamos claros con eso? Pero se lo voy mejor a parafrasear lo que quiso decir Jesús. Jesús, parafraseando, dice que por amor a las almas de los hombres, yo bendije tu predicación. Pero a ustedes nunca podría estimarlo porque fueron desposeídos del espíritu de mi evangelio. Así hay muchos que están desposeídos de ese espíritu del evangelio. Estas son fuertes palabras, pero así mismo es. Así mismo es, amados hermanos. Ellos están realmente impíos. Ellos, amados hermanos, son impíos en su corazón e injustos en su conducta. Y por ser de esa forma, están destituidos. No van a llegar, porque ya están condenados. Santo papá. Pero miren, si el predicar salvara al hombre, Judas no había sido condenado, ¿sí o no? Porque él era uno de los 12. Y él escuchó muchas palabras. Pero él escuchó, pero no estaba pegado, no estaba atento, no estaba con una relación de ahí a ahí, como diría, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el escuchar palabra sin tener ese acercamiento no te va a salvar. ¿Estamos claros con eso? También, si el profetizar pudiera salvar al hombre, Balaam no hubiera sido un náufrago. ¿Sí o no? Glorioso Dios. Seguimos con el contexto del texto base de esta tarde. Y dice el contexto de Mateo, en Mateo 7:23. ¿Ya lo tienen? ¿Ya está en la pantalla? Dice Mateo 7:23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiero preguntar, ¿qué significa declararé? Miren, declararé viene de la palabra declarar, que significa tomar con autoridad una decisión acerca de otra persona. Entonces, él, amados hermanos, los declaró como que nunca lo había visto, como que nunca lo conoció. Santo papá. Y por eso él le dijo, así de esa forma, como dice nuestro texto base, como dice nuestro tema, nunca os
conocí. Y concluye diciendo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oigan, ¿cómo fue que dijo? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Miren, al final hay una base de salvación, pero no es por obras espirituales, sino es por conocimiento, sino es porque usted y usted conoce a Jesús y al mismo tiempo ser conocido por Él. ¿Estamos claros con eso? Amén. Es nuestra conexión con Él por medio de el regalo de la fe que nos da lo que asegura nuestra salvación. Por eso, amados hermanos, conectados con Jesús, estamos seguros, sin Él nada somos, sin Él nada podemos hacer. Amén. Miren, si no estamos conectados con Él, todos los milagros y obras buenas no pueden probar absolutamente nada. Oigan bien, si no estamos conectados con Él, todos los milagros y las obras buenas no pueden probar absolutamente nada. Miren, amados hermanos, qué palabra tan terrible, qué separación tan horrorosa cuando Él les dijo, apartaos de mí. Tremendo bochorno que sentiría uno cuando le llamen la atención de esa forma, apartado de mí, cuando una esposa o un esposo o un padre terrenal le dice a usted de esa forma, es bochornoso. Imagínense nuestro Señor Jesucristo, Santo Papá. Pero miren, es Jesús quien ha proclamado estar en unión con nosotros. Oigan bien, es Jesús quien ha proclamado estar en unión con cada uno de nosotros y en quien solo se puede encontrar la vida eterna. No hay otro nombre en donde usted pueda encontrar, no hay otra persona donde usted pueda encontrar la vida eterna. Amén. ¿Por qué? Porque unidos a Cristo todo es cielo y separado de Él todo es totalmente un infierno. Muchas veces usted está pasando por vicisitudes y de una vez usted piensa, estoy en el infierno. Claro, porque usted no está viviendo la vida de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren, quiero decirle, amados hermanos, que esta persona no son personas que perdieron su salvación, sino que estas personas nunca la tuvieron. Oigan bien, nunca tuvieron realmente la salvación, por ende no la pueden perder. Si usted no tiene $100 en su bolsillo y se revisa y saca su bolsillo y dice, ay, se me perdieron, ¿cómo usted va a perder lo que no tiene? Santo Papá. Pero miren, por eso le dijo, nunca os
conocí. Por más que ellos inventaron, intentaron y quisieron y dijeron y pusieron y no hicieron, y la realidad, Él nunca los conoció. Estas personas, amados hermanos, amada iglesia, son hacedores de maldad. ¿Estamos claros con eso? Glorioso Dios. Pero miren, tenemos que tener esto bien seguro en nuestra mente, en nuestro corazón, que hay que hacer la voluntad de Dios para poder llegar a donde Él quiere que lleguemos. Usted no puede estar reclamándole a Dios si Dios le dice a usted, pues camine por aquí. No, Señor, porque mire, si camino por aquí, allá hay unos perros que me van a comer y esos perros me... Si usted sabe lo que dice la palabra y el Señor le está mandando a usted que camine por ese lado, usted tiene que caminar. Porque la presencia de Él no lo van a abandonar, como dijo la hermana en la prédica del viernes pasado, el viernes de dama. ¿Por qué usted rehúsa hacer la voluntad de Dios? Porque usted quiere ser la suya. A usted le mandan a comer hoy en su casa arroz con habichuela y usted comienza a resabiar. Eso fue lo que trajo el barco, diría Socorro Marte. Pero usted quiere habichuela con arroz. Usted quiere llevarle la contraria a lo que es la voluntad de Dios. Y así no va a llegar a ningún lado, que quede claro. Pero miren, cualquiera, amados hermanos, como dice su escritura, como dice la palabra, que me oye esta palabra y la hace, según dice el contexto 24, vamos a buscarlo para leerlo mejor. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye esta palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Miren, amados hermanos, aquí, en este contexto, hay una parábola donde habla de dos simientes, de dos cimientos, y algunos desconocen el significado de esa palabra cimiento, que según lo que estuve investigando, cimiento es un término que alude al sector de una construcción que se encuentra abajo de la superficie y sobre el cual se desarrolla la edificación de algo. También se llama cimiento al terreno que alberga un edificio, y basado a lo que estamos leyendo del contexto 24, parafraseando, Jesús lo ilustra con una parábola que se trata sobre un hombre que quiere construir una casa, pero los cimientos lo coloca encima de una roca firme. Pues cuando venga la tormenta o cuando llegue la inundación, no logre derribar absolutamente esa casa. Pero aquel que la construye sobre el suelo y no pone cimiento, viene la inundación, viene la tormenta y la destruye. Miren, todo eso acontece porque usted no es obediente a la palabra. Y dice el contexto 25 que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó? No cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Por qué?
porque estaba fundada sobre la roca. Santo papá. Y acontece en el contexto 26, diciendo, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, la compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Todo lo que a usted le acontece está plasmado aquí. Si usted es obediente, va a caminar bien. Si usted es una persona desobediente, va a terminar mal. Así de sencillo. Y dice el 27, y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Esto significa, amados hermanos, que uno de ellos no hizo la voluntad de nuestro Padre. Ese hizo su propia voluntad y a la final cayó, a la final fracasó, porque construyó en arena y no en el simiente sólido que es Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Pero miren, según dice el 28, el contexto 28, que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraban de su doctrina. Y dice el 29, porque Él les enseñaba, ¿está en la pantalla? Porque Él les enseñaba cómo quién tiene autoridad y no como los escribas. Tenemos que entender que la autoridad de Cristo es única. Amén. Pero miren, Cristo extiende su discurso más allá porque habla no solo de los falsos profetas que se apresuraron sobre el rebaño para desgarrar y devorarlo, sino también de personas asalariadas que por una forma u otra se insinúan bajo apariencia justa como pastores, aunque no tienen ningún sentimiento de piedad, y lo que están es detrás de ustedes por los panes y los peces. No hay ninguna piedad en ello. En una reunión, 4 movimientos, o mejor dicho, 4 tiempos de pedidera. Y le piden, ustedes saben, hasta para poner, para comprar, para hacer esto, para aquello, para lo otro, etcétera, 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 sin ninguna piedad. Porque si Cristo lo llamó al pastoreo, si Cristo lo llamó a pastorear el rebaño, Él suple. ¿Estamos claros con eso? Pero miren, esta doctrina abarca a todos los hipócritas, cualquiera que sea su rango, en cualquier tipo de iglesia, en cualquier tipo de congregación, pero realmente se refiere particularmente a los maestros y a los profesores simulados que parecen sobresalir de los demás. Aquellos racamacachanda que se creen que son listos
y no tienen nada de listo. Lo están esperando en la curvita, como dicen por ahí, de la Paraguay. Amén. Estos maestros no solamente dirigen sus discursos hacia ellos para despertarlo de la indiferencia en la que callan o la que ya están en una forma de dormilones, de personas que están rezagadas durmiendo, como si fueran personas que estuvieran embriagados, como si fueran personas que estuvieran borrachas, sino que también advierten a los creyentes que no estiman tales máscaras más allá del valor apropiado. En una palabra declaran que tan pronto como la doctrina del Evangelio haya comenzado a dar fruto al obtener muchos discípulos, no solamente habrá muchas personas comunes que se someterán a estas falsas e hipócritas palabras de ellos, sino incluso en el rango de los pastores habrá la misma traición, por lo que negarán por sus acciones y vida lo que profesan con la boca. Así de sencillo. Pero miren, quien quiera ser contado entre los discípulos debe tratar de trabajar para dedicarse en sinceridad, para dedicarse en honestidad a los ejercicios de una buena vida en el Evangelio. Lucas también habla de una represión general cuando dice: ¿por qué me llama Señor, Señor, y no hace lo que yo digo? Vamos a buscarlo rapidito. Vamos a leer Lucas 6:46. ¿Ya lo tienen? Dice la versión de la Reina Valera 1960 de Lucas 6:46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Pero oiga lo que dice el 47: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Dice el 48: semejante es el hombre que al edificar su casa cavó y ha ahondado y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no pudo mover. ¿Por qué? Estaba fundada sobre la roca. Cuando usted es obediente, vuelvo y repito, su fundamento está basado en la roca. Eso es la obediencia. Sin embargo, amados hermanos, volviendo atrás, no solamente quiero decirle que habrá muchas personas que se someterán a falsas palabras, que se someterán a falsos hipócritas, sino incluso en el rango de los pastores, ellos también van a traicionar hablando cosas para su conveniencia. Pero, como le dije, a medida que esta corrupción procede,
En su mayor parte de estos maestros simuladores y falsantes no van a poder llegar a la patria celestial. Porque como dice nuestro tema, nunca conocí. Según lo que dice Mateo, nuestro Señor los ataca expresamente. Y hacer la voluntad del Padre no solo significa regular su vida, no solamente significa regular los modales, como los filósofos hablan en las reglas de las virtudes, sino también creer en lo absoluto, en todo lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta es, amados hermanos, la voluntad de quien lo envió. Según dice Juan 6:40, vamos a leerlo, vamos a buscarlo rapidito. Dice Juan 6:40, versión Reina Valera 1960, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Estas palabras, por lo tanto, no excluyen la fe, sino que la presumen como el principio del cual fluyen otras buenas obras. ¿Estamos claros con eso? Nosotros, como cristianos, debemos de entender que para subir al cielo no es con cuento, no es con jarana, ni con relajo, es haciendo la voluntad de aquel que nos llamó. Por eso siempre digo aquí en casa de oración, conociendo la verdad, porque es la única que nos va a hacer libre. No la verdad mía, sino la verdad que está plasmada aquí. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Allá usted, si usted quiere seguir en esa atadura de falsos maestros, de falsos predicadores, etcétera, etcétera, que su verdad es de ellos, no es la verdad plasmada en las Escrituras. Lo dejo con el texto base de esta tarde de hoy, Mateo 7:21, en la versión Reina Valera 1960, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente, y vamos a orar para ser despedidos en oración. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu palabra que hemos puesto en esta tarde de hoy. Ayúdanos, Señor, a caminar firme, a hacer tu voluntad, a buscar tu rostro, para poder nosotros llegar a esa gloria, a ese cielo
que tanto anhelamos. No permita que el devorador nos saque de tu caminar, no permita que el devorador nos saque del camino, y llénanos cada día más de tu bendita palabra. Guíanos, cuídanos y protégenos, porque tú eres nuestro Dios, porque en ti se regocijan los que aman tu santo nombre, y nosotros estamos claros que amamos tu nombre. Perdónanos, Señor, si hemos fallado de hecho, de acción o de palabra, y ayúdanos a llegar a nuestros respectivos lugares en esta tarde de hoy conforme a tu voluntad. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Bendiciones y hasta el próximo domingo, si el Señor lo permite, aquí en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia. Bendiciones. Oh, gracias, Señor, porque tú eres la roca inamovible y seguros estamos en ti, Señor. Vamos a cantar entonces. Tú eres la roca, roca inamovible, aquel que esté fundado sobre tu palabra firme estará. Tú eres la roca fuerte e inamovible, aunque vengan vientos y vengan los ríos firme estará. Y hoy declaramos que tú eres la roca, nuestra salvación. Cristo vivo confiado en ti, oh Cristo vivo seguro en ti, pues estoy fundado sobre la roca, fundado. ¿Cuántos están fundados sobre la roca, que es Cristo Jesús? ¡Aleluya! Vamos. Tú eres la roca fuerte e inamovible, aquel que está fundado sobre tu palabra firme estará. Tú eres la roca fuerte e inamovible, aunque vengan vientos y vengan los ríos firme estará. Y hoy declaramos que tú eres la roca de nuestra salvación. Cristo vivo confiado en ti, oh Cristo vivo seguro en ti, pues estoy fundado sobre la roca, fundado en ti, Señor. Cristo vivo confiado en ti, oh Cristo vivo seguro en ti, pues estoy fundado sobre la roca, fundado en ti, Señor. Tú eres la roca, y el que cree en ti, aunque muera, vivirá, porque tus promesas son sí y amén. Dile una vez más. Tú eres la roca fuerte e inamovible, aquel que esté fundado sobre tu palabra firme estará. Tú eres la roca fuerte e inamovible, aunque vengan vientos y vengan los ríos firme estará. Y hoy declaramos
fundado en ti, Señor. Vamos con las voces. Cristo, vivo confiado en ti, oh Cristo, vivo seguro en ti, pues estoy fundado sobre la roca, fundado en ti, Señor. Cristo, vivo confiado en ti, oh Cristo, vivo seguro en ti, pues estoy fundado sobre la roca, fundado en ti, Señor. Seguro, Señor, estamos en ti, porque eso tu palabra nos enseña, que debemos estar seguros en Cristo Jesús.